en el juicio que se sigue contra Santiago Uribe por la conformación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Allí en las declaraciones juramentadas, alias Monoleche, dijo que estando en la cárcel de Itagüí, un compañero recluso, le ofreció en varias oportunidades dinero y beneficios jurídicos a nombre del senador Iván Cepeda para hacerle un montaje a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez y vincularlos con grupos paramilitares. Pero también en el marco de todo esto, ayer el noticiero CMI presentó los resultados de una encuesta que llamó también poderosamente la atención del Centro Nacional de Consultoría. Le preguntaron a los encuestados: ¿usted entiende el problema del expresidente Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia? Sí, 64.3%, no 34.3%, no sabe, no responde 1.3%. Y la pregunta: ¿quién cree usted que tiene la razón, el expresidente Álvaro Uribe o la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia 50.3%, el expresidente Álvaro Uribe 28.7%, no sabe, no responde un 21%. A la luz de estos resultados y de estos nuevos desarrollos que ha tenido esta investigación, ¿no les llama la atención que los colombianos, por lo menos a juzgar por esta encuesta, estén respaldando masivamente a la Corte Suprema, senador Roy Barreras? Bueno, lo primero es que todo esto a mí me parece lamentable, con todos los asuntos que hay por atender en Colombia, con todos los problemas por resolver. Cuando un país en transición de gobierno, sin esta circunstancia desafortunada, estaría analizando con juicio la agenda legislativa del nuevo gobierno, la propuesta de gobierno, las tareas que le propone al Congreso y a la sociedad para mejorar a Colombia. Unos días antes de que arranque el gobierno del presidente electo, estamos enfrascados en semejante pantano lleno de asuntos oscuros, con unos nombres bizarros. Ahora le escuchaba a usted que el tal Monoleche, que si mal no estoy fue, me parece, la joyita que mató a Carlos Castaño por encargo del otro Castaño, y unos asesinos de la peor ralea, y un tal Caliche y un montón de gente, y una fiscal que está presa por vínculos con la mafia. Bueno, una cosa verdaderamente nauseabunda, y todos los colombianos ahora pendientes de esta circunstancia, cuando debíamos estar pendientes de cómo va a ser la nueva reforma a la educación, o a la salud, o a la justicia, o a la política, o cuáles van a ser las propuestas para redimir el campo, para al fin reducir la miseria en Colombia, o para atender el problema de la inseguridad ciudadana en las calles, el atraco, el asalto, las cifras de mortalidad por accidentabilidad vial que no quieren bajar. En fin, hay mucho que trabajar por Colombia. La paz, por supuesto. A esta hora deben estar terminando hace unos minutos las conversaciones entre Naciones Unidas y el ELN. Creo que de eso hablaremos más adelante. Sí, lo tenemos aquí. A ver si logramos que arranque esta nueva etapa de Colombia con un cese de fuego, de manera que podamos tener aún más esperanzas de paz. Pero bueno, se nos vino encima esta alud de información, y yo creo que es pertinente decir a esta hora es que hay que confiar en las instituciones, confiar en la Corte Suprema de Justicia, confiar en la Constitución, en la ley, y me parece que todo lo demás es especulación. Lo que en los micrófonos se opine, que porque un delincuente dijo, que el otro iba a decir, pero que se retractó, pero que fulano lo visitó. Para eso hay jueces en Colombia. Y esta encuesta que usted ha traído a colación, Alejandro, pues marca una de dos cosas. En el mejor de los escenarios, que la gente comprende que hay que respetar los fallos de las Cortes y las decisiones de las Cortes, que además no sabemos cuáles van a ser. Hay que recordar que lo único que ha ocurrido es que han llamado al senador y expresidente Álvaro Uribe a un ejercicio de defensa, porque la indagatoria es un ejercicio de defensa, y que alguna cosa tendrá que decidir la Corte sobre ese asunto. La Corte no ha condenado a nadie todavía. Y yo creo que la sensatez de los colombianos está reflejada en esa encuesta, en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios políticamente, para el Centro Democrático, lo que significaría esta encuesta por primera vez en años es que la opinión pública abandona al presidente Uribe, y que si al ciudadano le preguntan a quién le cree, que si a la Corte o al expresidente, y el ciudadano está pensando que la Corte lo condenó y que el expresidente es culpable, entonces tendríamos una abrumadora mayoría de gente que cree en el veredicto de la Corte. Pero es que no hay ningún veredicto de la Corte. Lo que hay es que esperar con sensatez, con calma,
con respeto por las instituciones, lo que decida la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la Nación, porque termino por decir que también hay que respetar el fuero interno del expresidente y senador Álvaro Uribe, que ha presentado al Congreso una carta de renuncia y que esa es su voluntad, y que mientras no se retracte de esa voluntad, pues me parece que eso también cambia el escenario judicial en el que tiene que desenvolverse este enojoso asunto que solo la Corte y la Justicia debe esclarecer, porque hay muchos asuntos oscuros de lado y lado, y la Corte tiene la obligación con Colombia y lo va a hacer. Yo confío plenamente en esa idoneidad de la Corte Suprema. Luego de conocerse esta encuesta, Gustavo Petro trinó: lo que no existía en el año 2008, cuando Uribe quería arrasar con la Corte Suprema de Justicia, es que hoy el pueblo está con la justicia, lo que escribió en su cuenta de Twitter el hoy senador Gustavo Petro. Eso tampoco es bueno, permítame lo interrumpo. Politizar la justicia es un error. No se puede ni judicializar la política ni politizar la justicia, de manera que el trino no me parece oportuno. Sí, pero empecemos entonces por hacer claridad, y como lo ha dicho el expresidente Uribe hasta la saciedad, su decisión de solicitar su renuncia al Senado de la República no obedece a su intención de que la Corte Suprema de Justicia se despoje de la competencia, sino que el presidente, el expresidente Uribe, hoy senador de la República, desearía que la Corte siga el proceso y siga el conducto regular, y que sea finalmente esa alta instancia judicial la que tome una decisión sobre este caso de fondo. Estaría de acuerdo con el senador Barreras que hay temas más importantes, eso es cierto, pero lamentablemente recordemos que quien armó esta tormenta en la que nos encontramos hoy no fue ni el expresidente Uribe ni su bancada, hoy bancada de gobierno, sino fueron 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hoy recusados porque en criterio del presidente y su defensa no han respetado las mínimas garantías judiciales, y el expresidente está en todo su derecho no solamente de pedir que se le hubiese escuchado en versión libre antes de una indagatoria, sino en este caso de presentar todos los recursos de ley y hacer todos los pronunciamientos públicos para defender su buen nombre y su honra, que para él es su único patrimonio, y está en todo su derecho, a pesar de que estemos de acuerdo que hay otros temas de primer orden y de primera relevancia. Déjeme decirle primero, pues no es su único patrimonio, pero no vamos a pero decir, sí el principal, no senador Barreras, como lo es también para nosotros, no todos vamos, los hombres que nos dedicamos a la vida pública. No vamos a decir que esta tormenta la originaron 3 magistrados. A ver, y es que nada hizo antes el señor Monsalve y el señor Areiza, que nadie volvió a hablar de él y que terminó muerto. Carlos Areiza. Y el señor alias el Patriota, un señor que creo que es abogado, cadena, pero se vendía su imagen con armas y fusiles y no es propiamente del Centro Democrático. Esos, yo no he dicho de dónde es, no sé de dónde será, pero es abogado del presidente Uribe. Entonces, no vamos a decir que esto se lo inventaron 3 magistrados. Los magistrados están cumpliendo con su deber, y me parece que, como en toda sociedad democrática, hay que respetar los fallos de las Cortes, porque no es, si a uno le conviene, uno cree en la Corte, y si no le conviene, no. Pero entonces déjeme terminar el comentario, porque lo que veíamos era una encuesta donde efectivamente se le indaga a un cierto número de personas qué piensan sobre este caso. Hay mucha confusión al respecto, hay un abanico inmenso de nombres que a la hora de la verdad nadie entiende con claridad. Me llama la atención que dónde digan encajan los colombianos que conocen, dice, ¿usted entiende el problema? Dice el 64,3% que entiende el problema del expresidente Uribe con la Corte Suprema. Pero allá iba, Alejandro, primero tiene episodios todos los días. Primero me parece que la pregunta está mal planteada, porque ya lo plantean una confrontación entre un expresidente y la Corte Suprema de Justicia, y esta es una decisión, insisto, de 3 magistrados que instruyeron el caso, que hoy están recusados, y no podemos hablar de esa confrontación o ese choque de trenes, porque ese discurso le hace mal al país, y ahí coincido con el senador Barreras, que a puertas de un nuevo gobierno eso no es sano para nadie. Pero sí hay, digamos que, cuestionamientos de fondo. Sí me parece que estos 3 magistrados, y lo digo con todo el respeto que me debe la institucionalidad judicial, pero en 2 meses terminando tomando una decisión de hondo calado. Ellos llevan con el proceso desde el año 2012, porque el presidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda en febrero del año 2012. Se demoraron 6 años
para declarar un inhibitorio a favor del senador Cepeda, y mágicamente en 2 meses, con un afán que nadie entiende, deciden tomar una decisión a todas luces, o por lo menos para Bueno, mí lo es, abrupta. Los 6 de años llamar fueron una investigando el indagatoria. proceso, ¿no? O sea, los 6 años aplican para las partes, para todas. Y lo del afán que nadie entiende, bueno, es decir, yo por supuesto, como la mayoría de los oyentes o todos, no tengo ni idea qué fue lo que ocurrió en esos sórdidos encuentros en la cárcel. Pero lo que sí sé es que mataron un señor de testigo y a la esposa del otro testigo la habían amenazado y al otro le iban a atentar contra su vida. Afán había, por supuesto. Es más, si hubieran obrado con más celeridad, a lo mejor el otro testigo, ese Areixa, estaría vivo. Pero entonces en 2 meses hacen todo tipo de interceptaciones, recogen todo tipo de información. Yo me pregunto, ¿en algún momento los colombianos conoceremos los audios de esos 6 años que me imagino que la misma práctica judicial implementó la Corte para inhibirse de continuar la investigación contra el senador Cepeda? Hay audios de la Corte indagando las comunicaciones del senador Iván Cepeda y las personas y su círculo cercano en su actuación con este proceso, o durante 6 años hizo caso omiso y en 2 meses trató a la carrera de armar un proceso con todo tipo de relojes y grabaciones y todo tipo de mecanismos que a la hora de la verdad sí me parece que es una carrera, una ligereza, y eso es lo que nos tiene en esta tormenta, que no se la podemos atribuir a un expresidente que lo único que está es defendiendo su honra y su buen nombre. Doctora Lirio Uribe, ¿cuál es su lectura sobre todos estos episodios y bueno, este nuevo elemento que sale a la luz pública, esta encuesta? A mí me parece que cuando un alto funcionario público está investigado y dice renuncio al cargo para presentarme a la justicia, responder, etcétera, me parece que es una buena conducta. A mí me parece bien que el senador Uribe Vélez renuncie si a bien lo tiene para someterse a la Corte. A mí lo que no me parece bien es que el juicio no se quiera surtir en la Corte, sino se quiera surtir en los medios de comunicación. Bueno, él convocó ayer en el establo una rueda de prensa allá en su finca. ¿En dónde? En el establo. ¿No viste que era un establo? Las tablas. Yo estaba en Cuba, entonces, en negociaciones. verdad que tú estabas Hay un sitio que se llama ayudándonos. establo. No, en el establo. Dentro de la hacienda. Dentro de la hacienda en un establo. Yo nunca había Literalmente visto fue en un establo. Sí, pero ese extranjero estaba allá, me decía, oiga, y aquí es normal que hagan las ruedas de prensa en los establos. Yo dije, pues depende de los caballos y las vacas que estén ahí, no sé. Depende de los marranos. Bueno, pero concentrémonos en lo relevante. Entonces, lo que favor. quiero yo decir es esto, mire, recordemos que son investigaciones diferentes. El que va a la Corte porque cree en la Corte a denunciar, como lo dice el doctor Uzcategui, a Iván Cepeda, es Álvaro Uribe Vélez. 6 años después, que es cierto, es demasiada mora en la justicia, dicen, listo, hay inhibitorio, pero hay evidencia que pudo haber porque la Corte no ha fallado nada todavía, simplemente dice, hay pruebas que llevan a pensar que el que realmente hizo un fraude procesal y manipuló testigos fue el expresidente Uribe Vélez. Luego de eso viene el recurso y se dan unos nuevos hechos y la Corte oficiosamente abre una segunda investigación. Por eso, si ustedes miran el comunicado de la Corte, una cosa es llamarlo a versión como él pidió en la investigación que terminó el 16 de febrero y que se compulsaron copias, y otras son los nuevos hechos de el presunto nuevo fraude y manipulación de testigos a raíz de la decisión del 16 de febrero. Lo ideal es que esto se tramite en la Corte Suprema. No veo causal de recusación en las causales que por lo menos exhibió ayer el doctor Granados desde Medellín como abogado defensor. Y obviamente no quisiéramos pensar lo que todo el mundo está pensando, que la renuncia a la condición de senador es para tratar de sustraerse de la competencia de la Corte y que el caso pase a la Fiscalía, y hay un debate jurídico. Yo lo que creo es que lo que realmente es extraño en Colombia es que se llame a indagatoria a un expresidente. Lo debemos haber hecho con Odebrecht, por ejemplo, lo hemos visto en otros países. Aquí en Colombia se le echó tierrita a todo, pero bueno, yo creo que eso es lo que hoy genera, digamos, una gran resonancia en los medios de comunicación. Yo creo que hay que respetar las decisiones judiciales. Por supuesto, cuando un investigado recusa al juez de conocimiento, se tiene que resolver si la recusación existe o no. No la van a resolver los mismos magistrados, los debe resolver la sala. El efecto jurídico inmediato es que el proceso queda suspendido, porque obviamente está en tela de juicio si son o no ellos los que deben conocer del caso.
Pero yo lo que digo es los antecedentes, es decir, quién fue el que chuzó la corte, quién fue la que puso la Matajari esa ya, la señora, eso fue el DAS, fue en el gobierno de Uribe, fue cuando se avanzaron los procesos de la parapolítica, etcétera. Es decir, los antecedentes de persecución no son de la corte hacia Álvaro Uribe Vélez, sino de Uribe Vélez, presidente, hacia la Corte Suprema de Justicia. ¿Que es una retaliación, doctora Lirio? No sé, yo no creo, no sé, pero bueno, eso lo puedes, cualquier opinador lo puede hacer. Yo lo que diría es que hay que dejar que, recuerda que estos magistrados no son los que estaban en la época, ¿no? Son nuevos magistrados, etcétera. Es decir, si fueran los magistrados que hubieran estado chuzados, tuviesen que haberse declarado impedidos, obviamente. Como efectivamente lo hicieron. Pero son magistrados nuevos. Pero obvio, tú como abogado lo sabes también que ese es un derecho que tiene la persona cuando cree que hay enemistad o hay cualquier hecho. Pero insisto, las causales que se enunciaron ayer no son las que establece el Código de Procedimiento Penal, pero se va a tramitar y por eso se suspendió. Y eso implica que es posible que la indagatoria no se dé el 3 de septiembre, porque la Corte queda inactiva los términos frente a los testimonios que estaba recaudando. Ahora, son horas y horas de grabaciones las que dicen tener la Corte Suprema en este caso. Entonces, pues yo lo que creo es que la Corte es un órgano, el máximo órgano de juzgamiento en el país. Los magistrados son idóneos, hay que respetar el Poder Judicial, las encuestas reflejan eso. Yo creo que sería importante que hoy estuviéramos hablando del gabinete de Duque, que estuviéramos hablando de las políticas del nuevo gobierno. Estamos a 7 días que se posesione el nuevo jefe de Estado, la agenda legislativa, lo que va a pasar. Y bueno, y uno mira el Twitter de Duque y le tocó quedarse casi que callado estos 2 días. No. Hace muchas cosas él en su preparación para llegar a la presidencia. Pero eso es bueno, porque los presidentes que viven pegados de los Twitteres arman unas tormentas. Claro, pero también es bueno que la gente conozca el proceso de alistamiento para la llegada al gobierno. Yo creo que hay mucha expectativa de todos los sectores con el nuevo gobierno. Y bueno, a veces también me pregunto si Duque no sentirá un fresco con todo esto, ¿no? Es mi opinión, bueno, no sé, pero bueno, es claro que la bancada en el Congreso con estos, creo que son 32 representantes, 19 senadores, 51 congresistas, pues lo que se esperaba es que él fuera un poco el conductor de las bancadas, ¿no? En el Congreso, y obviamente la renuncia de él pues golpea obviamente digamos, la organización de las bancadas en el Congreso. Doctor Arango, ¿cuál es su lectura de todos estos episodios que hemos tenido desde hace 8 días? Quería entrar como a otro tema, pero resultan un par de aclaraciones pertinentes. Primero, quien puso en el escenario público el proceso fueron los magistrados que lo filtraron, no fue Álvaro Uribe. Ya debemos agradecer que no haya ningún magistrado enviando los chats acá, como pasó en otro programa. Dicho eso, a mí me parece que realmente estamos viviendo uno de los momentos más interesantes de la política ucraniana, porque lo que está en juego es la legitimidad para gobernar. Hay unas personas que perdieron las elecciones y que vía la criminalización de Álvaro Uribe quieren criminalizar a la mayoría que ganó el poder para poder avasallarla e imponerle la agenda que salió derrotada. Se está hablando de los magistrados de la Corte, porque son los que han actuado. Los incluyo como parte de la política y como un si quiere, doctor Arango, directo al partido micrófono político. para alcanzar a escucharle. Es una tesis interesante. Arango dice que la Corte es un partido político. Es un partido político y ha venido jugando como un partido político durante muchos años. Eso en términos generales. De una manera más amplia yo preguntaría lo siguiente: ¿es posible juzgar a un mito? Yo diría, ¿se puede condenar a un mito? ¿Juzgar a un mito? Sí. ¿Y a qué se refiere usted con eso? Juzgar a Álvaro Uribe. No, es que Álvaro Uribe es ¿quién fue que dijo que era Dios? Yo le tengo respeto y figura. aprecio, pero en estos días alguien dijo, yo no sé si usted se acuerda, Lirio, Alejandro, alguien en una de esas grabaciones dijo, no se metan con él, que él es Dios. Y ahora estoy oyendo que es un mito, claro, que va más allá de Dios, porque los mitos tienen distintas interpretaciones de Dios. Es una figura mitológica, claro, hercúlea, no, por Dios, en esas consideraciones tienen una significación muy profunda. Más allá de la ley de la justicia, claro, los mitos están por encima de la ley. Senador Roy, para que el doctor Arango pueda terminar. Interesante.
Es muy difícil hacerlo. Lo pueden condenar, pero no juzgarlo. ¿Por qué? Porque no tienen la legitimidad para juzgarlo. Eso es lo que está en juego. El que salga ganando de ahí, o quien gane esa batalla, definirá si nosotros seguimos en un sistema liberal o no. Eso es lo que está en juego. Además de la parte práctica de bloquear el nuevo gobierno, sabotear su capacidad en el Senado, etcétera, pero todo eso ya se ha hablado. Sobre la encuesta, para terminar, cuando usted hace una pregunta de mala fe como ¿quién tiene la razón? ¿Quién cree usted que tiene la razón? ¿Quién cree usted que tiene la razón? Es del Centro Nacional de Va a ser la Consultoría. lista de los de mala fe, dice el profesor Arango. Pues lo La Corte lógico- es de mala fe y este Lo lógico- Centro de Consultoría Es también el es de Centro mala Nacional fe. de Consultoría. Lo lógico es que la razón se le dé a la justicia porque a eso es a lo que estamos acostumbrados. Si usted hubiera preguntado a quién le cree, a Álvaro Uribe o a la justicia, le garantizo que el resultado hubiera sido No, la pregunta es así, ¿quién le cree? Léala bien, profesor ¿Quién Arango. cree usted? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene ¿El la expresidente razón? Álvaro Uribe ¿Quién o la cree Corte usted Suprema de que tiene Justicia? la razón? Por eso. Es quién tiene la razón, no a quién le cree. Esa es la... Perfecto. la diferencia. Vamos a ir al avance de noticias y ya le doy la palabra también al senador Roy Barreras. 7 de la noche, 2 minutos. Los vivimos contigo. Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. 7 de la noche, 2 minutos. Hasta ahora las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Envían a la cárcel a 2 ciudadanos israelíes que fueron capturados tras el allanamiento a la polémica casa Benjamín en la ciudad de Cartagena. Yulis Carmona. Sebastián, así es, un juez de control de garantías ha dictado en las últimas horas medida de aseguramiento intramural para los 2 ciudadanos israelíes que fueron capturados tras la diligencia de allanamiento que realizaron las autoridades a la casa Benjamín como producto de la operación Vesta, que fue revelada el pasado fin de semana y que dejó 18 personas capturadas. Los extranjeros fueron identificados por la fiscalía con los alias de Alit y Samur, a los cuales le fueron imputados delitos como concierto para delinquir, así como delitos contra la libertad y el honor sexual, y serán trasladados en las próximas horas a la cárcel de Ternera. En esta misma operación a la casa Benjamín fueron capturadas otras personas a las cuales también se le dictó detención intramural. Un cara a cara entre Samuel Moreno y Clara López se registró durante la audiencia judicial en Bogotá por el carrusel de los contratos. Jimmy Ávila. Actuó una juez con funciones de conocimiento de Bogotá, Clara López Obregón, exsecretaria de gobierno del exalcalde Samuel Moreno Rojas, aseguró que durante su labor no observó irregularidades en la celebración de contratos de la ciudad. Durante la audiencia de juicio oral, en la que fue interrogada como testigo de la defensa de Moreno y el fiscal del caso, Clara López relató que no vio anomalías en la contratación del túnel Tunjuelo-Canoas porque ella no tuvo nada que ver con ese ejercicio contractual. Arranca el proceso de pérdida de investidura contra Aída Merlano en el Consejo de Estado. Joana Rodríguez. Fue la sección quinta del Consejo de Estado que citó a 4 testigos dentro de la demanda de pérdida de investidura que corre contra la senadora Aída Merlano por la supuesta compra de votos en las últimas elecciones. Entre los testimonios que escuchará mañana, 1 de agosto, el Consejo de Estado está Francisco Rafael Palencia, además Margarita Ballén, Rubén Zamora y Aizar Castro. Justamente el presidente del Congreso confirma que mañana le notificará a Aída Merlano que no se puede posesionar. Daniel Jerez. El presidente del Congreso, Ernesto Matías, confirmó que ya estudiaron la solicitud de la senadora electa Aída Merlano para que una comisión del Capitolio Nacional se desplace a su centro de reclusión y sea posesionada como congresista de la República. Sin embargo, Ernesto Matías aseguró que esto no será posible porque la ley lo impide y mañana mismo será notificada de que no se puede posesionar como legisladora porque está en prisión investigada dentro de un proceso por presunta compra de votos. Mañana posiblemente se pueda vencer el último plazo que tendrían algunos congresistas que no se posesionaron para hacerlo o presentar su renuncia. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital es tendencia Romeo, la rana boliviana que no ha podido encontrar pareja pese a la campaña mundial emprendida para evitar la extinción de su especie. El ejemplar fue hallado en 2009 y llevado al Museo de Historia Natural, donde recibe los cuidados requeridos, pero vive en soledad. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abre o tiene una cuenta de ahorros, mantenga un saldo promedio mensual de 300,000 pesos y participe en los sorteos de un carro, una moto y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 2 de mayo al 30 de noviembre de 2018. Autorizado por Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Ya conoces lo nuevo de Mi Movistar Prepago Todo en Uno? Ahora tus segundos, megas y mensajes no vencen, se acumulan. Además tienes más megas y minutos ilimitados a móviles Movistar. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. 7 de la noche, 6 minutos. Mi Movistar Prepago Todo en Uno. Así o más pegajosa esta canción, la amo. ¿Saben qué? Hagamos un remix. Vamos a mezclarla con lo nuevo de Movistar Prepago Todo en Uno. Ahora, tus segundos, megas y mensajes no vencen, se acumulan. Recarga desde 6,000 pesos y recibe más megas, miles de segundos y redes gratis. Además, minutos ilimitados a móviles Movistar. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. Postobón te da más sin pagar más para que vivas el sabor con todos tus sentidos. Ahora uva y naranja Postobón de 1.5 litros crecieron a 2 litros y no te cuesta más. Solo paga los mismos 2.500 pesos y disfruta de un 33% más de contenido. Por eso ve ya a la tienda y disfruta en familia pagando menos por mucho más. Postobón, vive el sabor con todos tus sentidos. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 7 minutos. Hoy se llevó a cabo la primera jornada de desalojo de por lo menos 200 venezolanos que estaban en un predio contiguo a la terminal de transportes en Cali. Diana Villegas. El proceso de desalojo de al menos 400 personas provenientes de Venezuela que habían ocupado un lote en cercanías a la terminal de transporte de Cali desde hace 3 meses inició hacia las 7 de la mañana. Muchos se llevaron sus pertenencias de una manera pacífica. Otros, antes de partir, cantaron hasta el himno nacional de su país y agradecieron la ayuda de los caleños. Pero horas después, un grupo de venezolanos no quiso dejar este lugar debido a una tutela que interpuso una ciudadana donde le exige al gobierno local un refugio. Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad de la ciudad, se refiere al tema. El señor juez negó varias de las medidas transitorias que estaban solicitando, que uno de los puntos era un refugio, nunca decían la zona ni nada de tipo jurídico. La alcaldía está trabajando en el tema. Lo que estamos haciendo acá es darle una serie de beneficios y opciones a los hermanos venezolanos que se encuentran al lado de la terminal para que se vayan voluntariamente de la zona. Nosotros no hemos iniciado un proceso colectivo a través del cual se pueden desalojar a las personas de manera forzosa. Eso no lo hemos hecho. Aunque el lugar no fue despejado en su totalidad, se avanzó en el desmonte de los cambuches y en el censo de las personas que serán llevadas a Ecuador. Los demás que pretenden quedarse en Cali tendrán que realizar una serie de trámites para validar su estadía en la ciudad. RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. Los vivimos contigo. Joana. 7 de la noche, 9 minutos y la defensa de las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez anuncia medidas ante la CIDH en el proceso disciplinario por los sobornos de Odebrecht. Joana Rodríguez. La abogada Angélica María Huitrago, defensa de la exministra Gina Parodi en la investigación disciplinaria por los sobornos de Odebrecht, criticó el proceso que adelanta la Procuraduría. Dijo que se han presentado varias vulneraciones a las garantías del debido proceso por posibles filtraciones a la prensa. En torno a la violación de las garantías que se han hecho. Creo que en derecho tenemos también la posibilidad de saber que tenemos unas garantías y que por qué razón se han generado esas vulneraciones a través de la prensa. Al respecto, el procurador Fernando Carrillo, sin embargo, dijo no conocer de esas denuncias. No conozco cuáles son esos argumentos. Nosotros, si por algo creo nos caracterizamos, es por el equilibrio, la ponderación. Las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi son investigadas en la Procuraduría por un presunto conflicto de intereses relacionado con los sobornos de Odebrecht. Los vivimos contigo.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Conefo, ¿quién te habla tanto por Face? Dame tu celular. ¡Ay, divino! Es mi regalo de aniversario que ya viene llegando. Ahora Servientrega te permite rastrear en tiempo real tus envíos a través de Facebook y Twitter. Una razón más para llevar nuestro centro de soluciones en tus manos. Continuamos en Voces RCN. 7 de la noche, 11 minutos. Hoy nos están acompañando el senador Roy Barreras, el representante Uzcategui, el doctor Jaime Arango y el ex representante Alirio Uribe. Estábamos analizando el impacto que ha tenido esa decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al senador Álvaro Uribe y además también su decisión de renunciar. Y pedía la palabra el senador Roy Barreras. Gracias, Alejandro. No, para retomar antes de irnos a ese corte, estaba diciendo aquí el profesor Jaime Eduardo Arango varias cosas, que la Corte Suprema era un partido político que hacía parte de una fuerza mayor que estaba persiguiendo al expresidente Uribe y que no tenían la legitimidad, pero buscaban además acabar con la legitimidad para gobernar de quienes ganaron las elecciones. Yo ahí hago una primera diferencia enorme. El presidente electo se llama Iván Duque. Yo sé que les cuesta trabajo, sobre todo con la siguiente afirmación del profesor Arango, y es que el senador Uribe es un mito. Acuérdense de la mitología de cualquier parte, escandinava, griega. Hércules era un semidios, hijo de dioses. Entonces, cuando uno venera de esa manera a un caudillo, pues pierde completamente la objetividad. Entre otras cosas en detrimento del caudillo, porque un hombre de Estado puede haber hecho cosas como las hizo Álvaro Uribe y las ha hecho muy importantes por el país, pero si a uno le dicen que es un mito o es un semidios, pues entonces ya el asunto no resiste un análisis social o sociológico, sino que se vuelve una cosa religiosa. Y por supuesto, no puede decirse que está en riesgo una democracia liberal porque no se puede juzgar al mito, porque eso es una contradicción filosófica evidente. Lo que sí es cierto es que Iván Duque ganó las elecciones, 10 millones de personas votaron por él y tiene toda la legitimidad para gobernar, no solo porque ganó, porque su triunfo fue reconocido, porque fue en un ejercicio democrático limpio, transparente, garantista, porque además fue inédito, y es que por primera vez 18 millones de colombianos salieron a votar desamarrados de los aparatos políticos. Eso fue impresionante y positivo y bueno, entre otras cosas consecuencia de un proceso de paz que le permite a la gente votar con libertad e independencia. Tiene toda la legitimidad Duque, pero además no tiene pasado. Hay que decirlo, Iván Duque no tiene nada que ver con todos estos enredos de monoleches y caliches y bandidos y todo eso. Lo ha dicho el presidente Uribe. Iván Duque es uno, pero no porque lo diga el mito, sino porque así es. Iván Duque jamás ha estado en esos enredos y eso le da aún más legitimidad. Y me parece que eso hay que reconocerlo desde todas las orillas. Yo lo reconozco sin militar en el Centro Democrático y sin hacer parte de esta bancada de gobierno. Entonces, él sí tiene legitimidad y creo que la Corte Suprema para nada pone en duda la legitimidad del presidente electo con sus actuaciones judiciales. Yo creo que son cosas completamente distintas e insisto, lo único sano para la democracia es respetar y esperar lo que la justicia decida. Quiero preguntarles por un trino que escribió también en las últimas horas el expresidente Andrés Pastrana y dice: el objetivo que tienen Juan Manuel Santos y su corte es bloquear la presidencia de Iván Duque desde su gestación, y reproduce una columna de un opinador español, de Ramón Pérez Maura, modelo canónico de lo que es una confabulación, y dice entre sus apartes que solo a Uribe se le ha imputado por presionar a un testigo, pero al senador Iván Cepeda, que se ha reunido con ese testigo 21 veces, no se le ha acusado de nada. ¿Tiene razón o no el expresidente Pastrana con esta declaración o con esta afirmación que el objetivo que tiene Santos y la Corte es bloquear la presidencia de Iván Duque, doctor Alirio Uribe? Bueno, yo creo que Iván Duque ha ganado con una gran legitimidad de tener una votación altísima y con el apoyo de todos los partidos. Es que si ustedes miran en el Congreso, todos los partidos apoyaron a Iván Duque. Entre otras cosas, ha sido difícil acomodarse ahí en la cama porque no caben todos en la cama porque todos ganaron. Todos los partidos, digamos, tradicionales, históricos, ganaron las elecciones. Entonces yo no veo cómo se va a afectar
la posesión de Duque o su gobernabilidad. Es decir, no me parece que sea un ataque contra Iván Duque. Y más bien lo que dije ahorita, yo creo que Iván Duque necesita autonomía para ser jefe de Estado, y me parece que si uno mira el gabinete, pues hay unos ministros que son los más claves: Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Defensa, son de la entraña de Uribe, la de Trabajo, que fue su secretaria privada. Me parece que ahí el que nombró los ministros pues es Iván Duque, pero pareciera que fuera el gabinete del expresidente Uribe. Entonces a mí sí me parece que lo que dice el presidente Pastrana es exagerado, y de alguna manera es como una rebelión ante la justicia. A mí me parece que no está bien que Iván Duque o que la bancada del Centro Democrático se vayan en gavilla contra la Corte y que vuelvan esto un juicio mediático cuando de pronto no va a pasar nada. Es que un llamamiento indagatoria es la primera fase de una investigación. La Corte no ha dicho... Pero puede llevar a la cárcel, doctor Alirio. Claro, por supuesto, por supuesto que sí, pero precisamente si lo que dijo ayer el representante, el ahora senador Álvaro Hernán Prada en la... No, pero ese sigue siendo representante. Representante, perdón, sí. Y lo que dijo los abogados y todo eso, pues eso es lo que hay que llevar a la Corte Suprema. ¿Por qué tenemos que poner contra las cuerdas a la justicia? Porque tenemos hartos votos y porque vamos a estar en la presidencia, cuando lo que tiene que garantizar un presidente, y espero que lo haga Iván Duque, es precisamente la supremacía de la Constitución, la división de poderes, y respetar pues al máximo órgano de justicia, que es la Corte Suprema. Por lo tanto, a mí me parece que pues es exagerado lo que está diciendo el expresidente Pastrana. Yo no creo que aquí haya un complot. Santos ya se va, y Santos irá a dictar conferencias aprovechando su Nobel de Paz, etcétera. Él no va a seguir en el gobierno. Aquí hay un país que tiene división de poderes. El magistrado Barceló ha fallado otros casos precisamente, y nadie lo ha acusado de que es uribista o lo que sea, por ejemplo, porque aprobó la absolución de Plazas Vega en segunda instancia o cosas de ese tipo. Fue el mismo Barceló. Es decir, nadie puede decir magistrado fue el que liberó a Plazas Vega. Sí, no pueden decir Barceló. Que él es un magistrado de izquierda, es decir, es un magistrado que de acuerdo a las evidencias y demás toma decisiones judiciales. Entonces creo yo que es extremo hacerle o tratar de hacerle esa encerrona a la Corte y tratar de que el juicio no se lleve en la Corte sino en los medios de comunicación. Doctor Uzcategui, ¿tiene razón el expresidente Pastrana o no? Yo me alineo con esa intervención. Somos muchos los que vemos con algún grado de desconcierto esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, o de 3 magistrados, insisto yo, porque me parece peligroso meter a la Corte como un todo cuando 3 magistrados de forma autónoma han tomado una decisión que a mi modo de ver es apresurada. No se escuchó en versión libre al expresidente Uribe, y ahora lo estamos criticando porque se defienden los micrófonos, pero es que el canal institucional, que era precisamente una versión libre, no se le permitió, pero y ha encontrado la posibilidad. No es obligatorio, pero en un caso de estos, de la magnitud, de la connotación, de los tiempos que se han manejado, pero fíjate, representante Uzcategui, antes los capturaban para irlos a indagatoria. Sí, antes los capturaban para irlos a indagatoria. Fíjate que doctor Uzcategui, representante, usted que es abogado también, en ley 600 hay todas las posibilidades, ¿no? Llamarlo a una versión libre, llamarlo indagatoria, capturarlo para indagarlo. Lo que le dijeron a él fue: mire, lo vamos a llamar a indagatoria, tome el expediente, tome todas las pruebas, etcétera. Y prepárese. Y prepárese. Y él lo que hace es tomar todas las pruebas, pone todos los abogados y sale a dar una rueda de prensa para atacar a la Corte. Entonces recuerden que ustedes que el 16 de febrero es que se inicia esta compulsa de copias contra el expresidente Uribe. Durante las semanas posteriores, la defensa del presidente preguntó o solicitó por escrito varios requerimientos para que les informaran si el presidente Uribe estaba siendo investigado más allá de la compulsa de copias, y la respuesta era que no, y de un momento a otro sorprenden al expresidente Uribe y a la opinión pública con un llamado a una indagatoria, que son palabras mayores. Yo sé, doctor Alirio, que aquí en Colombia a nadie se le niega
una indagatoria y mucho menos una medida de aseguramiento, pero hay un tema ahí de fondo que revisar. Aclaro que no soy abogado, nos hemos visto en muchos escenarios perdón, yo pensé que tú jurídicos, eras abogado, perdóname, porque usted ha sido el perdóname. acusador de mi padre, el general Uzcategui, y yo he sido su defensor sin título de abogado, y por eso la pelea ha sido desigual, pero más allá de eso sí hay un cuestionamiento de fondo. 2 meses con toda la ligereza, se aplica una cantidad de herramientas como los relojes, las grabaciones. El presidente Uribe jamás se ha reunido con el personaje Monsalve, el doctor Iván Cepeda sí lo ha hecho reiteradas veces, pero entonces el que lo manipulaba era a control remoto el presidente Uribe desde su establo en Río Negro o en Córdoba o donde quiera que sea. Entonces es ahí donde uno sí siente un tufillo, senador Barrera, de que esta decisión no se tomó con un criterio jurídico. Uno sinceramente no sabe qué hay detrás de Yo la vuelvo a mesa. decir, representante Jaime Uzcategui Pastrana, nos contó usted que era Sí, ahora, señor. ¿no? que me parece para cualquiera de nosotros irresponsable y para cualquier ciudadano emitir un juicio de valor sobre hechos que uno no conoce, porque está en juego la libertad de las personas y los derechos fundamentales. Entonces, esta cosa de uno opinar si un acusado es culpable o es inocente, sin conocer las pruebas y sin tener la autoridad para hacerlo, pues es irresponsable. Pero también hay que decir que las cosas no son tan superficiales. Está muy claro, por lo que sabemos los colombianos, que el expresidente Uribe nunca visitó personalmente al señor Monsalve, punto a su favor, o Monsalvo, como se llame. También está claro que todos los que le visitaron, el señor Caliche, el señor Cadena, el señor, todos los que le llevaron razones, el señor Pardo Hache, todos esos señores fueron a insistir ante el señor testigo en favor del expresidente Uribe, a lo mejor por admiración o porque creen que es un mito, y sin que el presidente Uribe tenga la responsabilidad de que haya tanta gente mala que lo defiende bien. Pero cualquier opinión sobre la Claro, que lo que ha dicho, senador, el expresidente Uribe es que estas personas fueron invitadas a reunirse con el señor Monsalve y que el señor Monsalve había dicho que quería cambiar su declaración. Es uno de los argumentos que tiene la defensa. Pero Alejandro, lo que digamos aquí, insisto, es irresponsable. No, es que nosotros no conocemos, ni los colombianos, las pruebas, ni las 100 horas de grabación, ni para eso está la justicia. Yo creo que hay que respetar lo que diga la justicia, pero su pregunta no era sobre la justicia y la Corte, sino sobre el presidente Pastrana. Sí, hay un saboteo. Y yo quiero decir que las opiniones del presidente o expresidente Pastrana hace rato, pues, perdieron credibilidad. Hay que acordarse cuánto denostó, insultó y agredió el expresidente Pastrana al expresidente Álvaro Uribe. ¿Cuántas veces lo insultó en público? Lo llamó paramilitar, delincuente, socio de Pablo Escobar. Era una diatriba cuando después del fracaso del Caguán, los colombianos eligen a Álvaro Uribe para sacarlos de esa tragedia porque el país estaba a punto de la disolución y entonces es evidente el fracaso del Caguán y es evidente la recuperación de la seguridad en ese gobierno Uribe. Y Pastrana, furioso, destruyó la honra y la historia de Uribe cuantas veces quiso. De manera que ahora pues es su nuevo mejor amigo. Y eso desdice mucho de la credibilidad. Yo quería terminar mi respuesta era precisamente sobre eso. Yo tengo un respeto profundo por el presidente Pastrana y no utilizaría esos calificativos que utilizó el senador Barrera. Pero en el fondo esto no sí lo calificaba le hace él, daño, dije que era un fracaso el Caguán de él. No esto sí le hace un daño definitivamente al nuevo gobierno de Duque. Efectivamente lo hace, hay un desgaste muy grande alrededor de este tema. Acabar con su líder o con su jefe de bancada en el Congreso, quien tendrá bajo su responsabilidad las grandes reformas que va a plantear este gobierno a partir del 7 de agosto, pues es un desgaste innecesario, nuevamente decimos, que no es responsabilidad ni de la bancada del Centro Democrático ni de su líder natural, que es Álvaro Uribe Vélez, sino de la Corte de 3 magistrados que con ligereza no agotó las posibilidades de una versión libre y llamándolo a una indagatoria, que es el acto previo para una medida de aseguramiento, pues genera definitivamente una tormenta de la cual no nos hemos podido recuperar. Y lo que estamos pidiendo es que se conozca. El presidente Uribe en sus ruedas de prensa yo lo escuché pedir que se hagan públicas todas las grabaciones, si hay 800 horas de grabación, ¿dónde están? Ojalá conociéramos las 800 horas hacia atrás, donde me imagino que la Corte aplicó la misma metodología para verificar la responsabilidad del senador Iván Cepeda en la manipulación de esos testigos, porque él sí iba a reunirse
porque si hoy vamos a cuestionar a los abogados de Uribe porque iban a visitar a un criminal en la cárcel, pues el que lo hacía directamente era el senador Iván Cepeda, y en ese caso sí son actos humanitarios, pero si lo hace cualquier persona de un sector distinto al de las organizaciones no gubernamentales, que incluso, doctor Alirio, me gustaría saber cuál es la ONG que supuestamente se encargó de darle dinero a la familia de Monsalve con el ánimo de protegerla, porque se habla de una ONG pero no han aclarado cuál, y en esa medida que el país verdaderamente conozca la verdad, porque eso es lo que queremos, con el ánimo de pasar a los temas trascendentales y estructurales, que son muchos, y en eso estamos de acuerdo todos en esta mesa. Dos precisiones breves: visitar a los criminales no es un delito, es una obra de misericordia. Yo lo sé, usted visitó a mi padre, senador, yo lo sé y se lo agradecí. Pero su padre no es un criminal. Por supuesto que no, pero estaba en la cárcel, sí, entonces señor. Si fuéramos a hacer visitar a los criminales es una obra de misericordia, misericordia, decía el catecismo Astete, que usted no alcanzó a conocer. El asunto es si se visita para manipularlos, o para amenazarlos, o para sobornarlos, que es lo que está investigando la Corte, y me parece que esa presión hay que hacerla. Y otra cosa, para no asustar, digamos, a los ciudadanos, que me corrijan los que son abogados y nos escuchan, o los que estén aquí. Alirio sí es abogado, ¿no es cierto? Yo no lo soy, yo soy médico. El profesor Arango tampoco es abogado, pero los ciudadanos entendemos que la indagatoria no es el paso previo para una captura, sino que la indagatoria es un mecanismo de defensa garantista para que cualquier juez, antes de proceder a una decisión de esa naturaleza, tenga la obligación de escuchar al acusado. Y entonces la indagatoria es un mecanismo de defensa que hace parte de las garantías que trae la Constitución, ¿o no, doctor Pero me Alirio? corregirá el doctor Alirio, que una indagatoria yo, requiere, tiene una connotación donde hay méritos bastante fuertes para una vinculación a una investigación. Formalmente es la vinculación al proceso, pero no es una condena. Investigación formal. Sí. Doctor Arango, su opinión sobre todo eso es irrelevante, lo que ha hecho el expresidente Pastrana. Porque aquí no se está siguiendo un proceso, sino la parodia de un proceso. Si la Corte no hubiera querido llevar esto al escenario público y político, pues nunca hubiera filtrado el proceso a los medios como lo hizo. Por lo tanto, su intención previa era ponerla en el escenario público y llevar esto como una batalla política. ¿Por qué dice que la Corte filtró eso a los medios? Todos los días vemos audiencias, resoluciones de acusación de las fiscalías regionales, nacionales. Los procesos judiciales de los colombianos se ventilan en las emisoras y, desgraciadamente, esto no es una excepción. Entonces, dicho esto, el aspecto que sigue es si van a lograr criminalizar a las mayorías uribistas para destruir la historia del uribismo y su capital político o no. Eso es lo que está en juego. Casi nadie, insisto, le sigo las observaciones, yo no soy abogado, pero recuerdo poquísimos casos en que, llegado a una indagatoria en la Corte, la persona no haya salido detenida de una vez. No, muchísimos casos. ¿Como cuáles? Pero muchísimos casos. Es decir, todos los días hay en el aparato judicial colombiano. En el aparato judicial, pero no en la Corte. Y en la Corte también, en la Corte. La Corte usted llega a indagatoria y sale directo. No, pero a ver, pero eso no es cierto. Le voy a contar. Hace muchos años. Pero hace muchos años. No hace muchos años, hace 6 o 7. En una discusión, en un debate jurídico a propósito de lo que se llamó el Pacto Cristiano. Una cosa que era absolutamente absurda, pero que implicaba que yo tenía un pacto con los evangélicos y cristianos. Y terminé en un proceso en la Corte. A mí me llamaron a indagatoria para defenderme y cerraron el proceso. Eso no es cierto lo que usted dice, que la indagatoria implica que lo metan a la cárcel. La indagatoria es un mecanismo de defensa y no se trata tampoco que la Corte vaya a criminalizar a los 10 millones de colombianos que votaron por Duque. ¿Usted cree que los ciudadanos que nos están escuchando, que si nos atenemos a la realidad, la mayoría votaron por Duque, porque 10 millones votaron por Duque y 8 por Petro, entonces la mayoría deben haber votado por Duque? Conocen a Caliche o a Monoleche o conocen a esos personajes oscuros? No, los ciudadanos fueron y votaron limpiamente, libremente, de buena fe, quieren un nuevo gobierno, tienen esperanzas. Nadie los está criminalizando. El que sea responsable de tener esos tan malos amigos o de los delitos que hayan sido es el que conoce a esos señores. No son los 10 millones de electores, esos son inocentes y es gente que está esperando que haya un buen gobierno. 7:30 PM, ya continuamos adelante en Voces RCN. Ya regresamos en Voces RCN.
¿Sabías que existen diferentes tipos de té que se obtienen según el secado de la hoja? Mr. T té blanco con sabor a azaí, conocido como el té de la juventud y la belleza. Prueba las variedades de té. Prefiere el té. Elige Mr. T. Mr. T es una bebida de té con sabor a frutas. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 30 minutos. La JEP citó a responder para la segunda semana de agosto a los primeros 14 militares por el escándalo de los falsos positivos. Mauricio Goyazos. La Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 10 de agosto al primer grupo de 14 militares, entre ellos un coronel, un capitán, un sargento segundo y 11 soldados profesionales, dentro de la priorización que hizo este tribunal especial como el caso número 3 del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, conocido como el escándalo de los falsos positivos, que dejó un total de 2.586 casos registrados en diferentes regiones del país. En desarrollo de esta diligencia fueron invitadas al menos 5 de las familias de estas víctimas de falsos positivos, quienes tendrán la posibilidad de intervenir a través de una videoconferencia en una sala alterna. A su turno, Idalí Garcera, madre de Diego Alberto Tamayo, uno de los jóvenes de Soacha víctimas de falsos positivos. Yo hago un llamado a los militares para rogar que de verdad digan la verdad y que digan quiénes los mandaron a hacer lo que hicieron, que se sepan ya los nombres y que se sepa todo. Es de señalar que en 2017 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional identificó a 10 brigadas militares de Colombia por presuntamente ser responsables de casos de falsos positivos. Y la inteligencia artificial nos sigue sorprendiendo. Escuchen esta noticia porque ya van a lograr determinar los sabores de la cerveza. Cindy Balbuena, ¿cómo es esta historia? Un nuevo proyecto científico se ha iniciado en Dinamarca, donde basados en la inteligencia artificial se podrá determinar con sensores el sabor de la levadura y además si éstas sirven para producir el líquido. Normalmente en medio de una producción se puede saber si la levadura sirve o no. Ahora lo que se quiere con esa tecnología es desde el inicio saber si el grano sirve o no para una producción muy grande. Ahora, ese proyecto va a durar 3 años y hasta el momento ya se está usando la inteligencia artificial para reconocer los químicos, los compuestos, el sabor para predecir a qué sabe la cerveza. Y finalmente les contamos que hace unos meses se puso en acción otro proyecto porque se va a comprobar si la luz y el sonido afectan a las plantas, por lo que en un cultivo de lúpulo rojo se instalaron varios televisores donde hoy en día suenan con un volumen muy alto partidos de Liverpool para crear una cerveza influida de los colores del equipo y los cantos de los fanáticos. RCN Radio, 70 años. Los vivimos contigo. Ahora el litrón de Postobón y Pepsi bajó a 1.500 pesos. Así es, ahora con litrón de Postobón y Pepsi puedes ahorrar mucho más porque bajamos su precio a tan solo 1.500 pesos. Búscalo en tu tienda más cercana y refréscate con tu sabor favorito al mejor precio. No olvides llevar la botella vacía a la tienda y lleva a casa el litrón de Postobón y Pepsi a 1.500 pesos. Precio sugerido al público. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, usted no sabe quién soy yo. Si se choca, mejor solicite asistencia usando el servicio del botón verde. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Dimonex, giros, pagos y recargas. A continuación, algunos indicadores. La sonrisa de Doña Ana subió, la alegría de los Sánchez subió, la emoción de los Torres subió, porque la tarifa de Dimonex bajó. Sabemos que cuando las tarifas bajan, la alegría sube. Por eso ahora en Dimonex puedes enviar hasta 50,000 pesos por solo 4,000 pesos. Dimonex, giros, pagos y recargas. Donde lo necesitas. Aliado Efecti, vigilado Mintic. Continuamos en Voces RCN. 7 de la noche, 34 minutos, seguimos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando el doctor José Uzcategui, el analista Jaime Arango, el senador Roy Barreras y el ex representante a la Cámara, Alirio Uribe. Y quiero preguntarles en esta, y aquí muy seguramente el senador Roy Barreras nos va a dar información sobre el avance del proceso de paz con el ELN. Este fin de semana el presidente Santos envió a Cuba a la canciller María Ángela Holguín, al consejero presidencial José Noé Ríos, al alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera, al senador también Roy Barreras, para intentar antes del 7 de agosto
agosto que logre concretarse un cese al fuego bilateral con esa guerrilla. El gobierno confía en que se pueda lograr este miércoles ese cese al fuego y también esa guerrilla ha dicho que espera continuar en las conversaciones con el gobierno de Iván Duque. ¿Qué tan conveniente, bueno, y primero le pregunto al senador Roy Barreras, qué tan próximo está ese cese al fuego y qué tan conveniente es dejarlo de alguna manera amarrado antes del 7 de agosto? Bueno, para empezar, obviamente encontramos un ambiente muy difícil. Yo viajé el viernes porque a puertas de una transición y terminándose un gobierno, además de las naturales dudas de todo proceso de paz, de las desconfianzas bilaterales, de los reclamos, pues hay también otras incertidumbres. Pongo como ejemplo una, abriendo la pregunta, de lado y lado, ¿será que al nuevo gobierno, se preguntaban muchas voces en La Habana, le parece conveniente o inconveniente un cese de fuego? ¿Considerará el nuevo gobierno que es una manera de presionarlo para meterse a la mesa? ¿O al contrario, entenderán los ciudadanos y muchos de los copartidarios del presidente electo que es una muy buena cosa para un nuevo gobierno encontrar una guerrilla con cese de fuego y no una escalada violenta? Yo creo que logramos despejar la mayoría de esas inquietudes, porque yo sí estoy convencido, por supuesto, aunque parezca una verdad de perogrullo, pero hay gente que no la cree, que es mejor la paz que la guerra, que es mejor un cese de fuego que la confrontación, que cualquier cese de fuego salva vidas y en cambio cualquier confrontación se cuenta en muertos, y por eso trabajo y seguiré trabajando todos los días por acallar fusiles y cesar violencias. ¿Qué pasó ayer? Nosotros trabajamos muy juiciosamente con un comité técnico al que quiero honrar y reconocer. La gente, los ciudadanos a veces no conocen quién verdaderamente hace el trabajo. Hay un equipo técnico, jurídico y militar de la más alta calidad allá, generales, activos y retirados, muy cuidadosos en la elaboración de los protocolos de un cese de fuego. Dejamos unos documentos que, aunque son densos, podría yo resumirlos en algo. Un cese de fuego puede autorizarse solamente si garantiza la seguridad de los ciudadanos y le garantiza a los colombianos que haya alivio humanitario para la población, es decir, que no hay más voladuras de oleoductos, que no hay más secuestro, que no hay más extorsión, que no hay más asesinatos, que verdaderamente es un cese de fuego, no solo porque dejan de dispararle a los soldados, sino porque la sociedad siente ese alivio humanitario. Ese es el protocolo que hoy está en revisión, ya debe haber terminado a esta hora la revisión entre Naciones Unidas y el ELN. Si esos protocolos que diseñamos junto con el equipo jurídico y militar son aceptados hoy, porque son los que permiten la verificación, los que permiten que Naciones Unidas verifique, si no, Naciones Unidas no se compromete a verificar lo inverificable. Si es aceptado ese protocolo, tendremos cese al fuego mañana. Si no es aceptado el protocolo, pues desafortunadamente no tendríamos cese de fuego, lo que me parecería una mala noticia para todos, incluyendo para el nuevo gobierno, que espero que pueda recibir esta mesa de diálogo con un cese de fuego para que la pueda evaluar y para que pueda ver los importantes avances que se han hecho, también las dificultades, y pueda trabajar la posibilidad de una solución dialogada a ese conflicto que, hay que recordar, lleva 54 años también y que ha hecho mucho daño y que también puede terminar. Si logramos la paz con la guerrilla más grande, ¿por qué no poder lograrla con el ELN? Doctor Arango, ¿debe dejar amarrado ese cese al fuego bilateral el gobierno de Santos? Yo veo dos aspectos. Primero, el ELN debe comprender que ellos son los últimos soldados de una guerra que ya no existe. Deben tener esa visión realista de sí mismos para saber que tienen que atenerse a algún tipo de proceso lo más rápido y eficaz posible. En segundo lugar, hay una duda muy grande, de pronto el senador Barreras no la puede evacuar, y es: ¿el ELN es autónomo o es un ejército vicario del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿El ELN es una organización unitaria o existe un ELN narco y unos elenos políticos? Esas preguntas son muy importantes para que el nuevo gobierno acepte o no dejar amarrado un cese al fuego. Doctor Uzcategui, ¿está a favor de este cese al fuego bilateral? ¿Debería dejarlo amarrado? Sinceramente me parece que termina siendo irresponsable que a pocos días de cambio de gobierno se tome una decisión de ese calibre. Ya la ONU lo ha dicho, que no estaría dispuesta a realizar la verificación
si el nuevo gobierno no lo autoriza. Entonces, en esos términos no entiendo cómo pretenden de aquí a mañana dejar amarrado ese proceso, y en esos términos yo creo que no se debe hacer. El presidente Duque durante la campaña fue incisivo que hay unas condiciones para avanzar en esas negociaciones, como sería una concentración previa, como la suspensión de las actividades criminales, y definir un marco jurídico, que es que esto no es el hijo menor o el hermanito más pequeño que pide que se le dé lo mismo que se le da al hermano mayor, en este caso a las FARC, y como a estos señores se les dio carro, casa, beca y hasta curules gratis en el Congreso, que ellos se sientan con el derecho a pedir exactamente lo mismo. El bus de la paz era un bus temporal y ya está arrancando para irse y aparentemente tratar de dejar este país en paz. Si el ELN se quiere montar a ese bus, bienvenido sea bajo esas condiciones, o de lo contrario nos van a asumir en una situación supremamente mire lo complicada. interesante que dice nuestro joven representante. Yo soy un cultor de las palabras y no dejo escapar ninguna. Dice él, el bus de la paz ya está para irse. Yo espero que no. Yo espero que la paz no se vaya porque se va Juan Manuel Santos o porque se va este gobierno. Yo espero que la paz se quede. A mí me parece que lo irresponsable con el nuevo gobierno es dejarle una escalada violenta a Portas en lugar de dejar un cese de fuego que le permita evaluar. Él lo decidirá, es el jefe del Estado, Iván Duque, dentro de 8 días, si quiere o no seguir, y puede poner las condiciones que quiera y verá si se las aceptan o no se las aceptan. Pero a mí me parece que también hay que reconocer que esa organización insurgente que ha hecho mucho daño, como lo hicieron las FARC, como lo hicieron los paramilitares, como lo han hecho no pocos agentes del Estado, pues por supuesto el profesor Arango tiene una historia mucho más antigua que el partido ese de Chávez y de Maduro, PSV o como se llame. Es que aquí hay una historia, hay que conocerla. Una historia que fue degenerando, pero que nace con la Golconda y con esos curas fundadores y con Camilo Torres. Yo no justifico, ni justifiqué nunca, ni en mis épocas universitarias, esa opción por la violencia, pero no tiene nada que ver el origen del ELN hace más de medio siglo, ¿no?, con el señor Chávez, que creo que estaría de párvulo en algún jardín infantil. Y entonces, militar, ¿por qué los protegen Venezuela? Ahora hay senador una Barrera? circunstancia, no, pero es que estoy corrigiendo el hecho de que no tiene ese origen, tiene una historia más antigua, y por supuesto es la retaguardia a Venezuela, les ha venido favoreciendo la dictadura de Maduro, porque por supuesto les conviene a ambos, en eso no somos ingenuos, pero también hay que decir, si uno quiere honrar la verdad, usted preguntaba en los micrófonos cuál era la dificultad más grande del cese. Son dos. Una, el protocolo de ubicación y movilidad. Este es un cese de fuego inédito en el mundo. Un cese de fuego donde no hay separación de fuerzas, sino que siguen moviéndose. Y eso lo hace muy difícil de verificar. Por eso se necesita un protocolo, lo exige Naciones Unidas. Eso es lo que han revisado hoy. Y a eso se refiere Jean Arnaud. Si no hay condiciones de verificación, pues no hay cese. Pero sobre todo de verificación de que no se sigue lastimando tampoco a la población civil. Y ahí debo retomar también un reclamo reiterado de esa delegación del ELN a propósito del asesinato de los líderes sociales. Esa es una queja que debía ser de todos los colombianos, pero también lo es de ellos. Y por supuesto, las condiciones del cese de fuego y del siguiente capítulo, que es el de participación ciudadana. En ese capítulo de participación ciudadana, el Estado, dentro de 8 días, en cabeza del presidente electo Iván Duque, tiene que garantizar la vida de los dirigentes sociales, sobre todo de aquellos que están haciendo el reclamo de manera pacífica y desarmada. Pero mire que ahí hay un sarcasmo, escúcheme doctor Alirio, un comentario Sí, rápido, sí, hay un no, sarcasmo muy grande por parte del ELN poner ese punto del asesinato de líderes sociales como un tema o como un condicionamiento para avanzar en la negociación, cuando buena parte de los líderes sociales o los asesinatos se han cometido en departamentos donde ellos tienen presencia y control, y por eso varias organizaciones internacionales no titubean a la hora de señalarlos a ellos como responsables de esos asesinatos. Entonces sinceramente pienso yo que es una burla para las víctimas y para los líderes sociales. Alirio Uribe. Bueno, no, yo quiero felicitar al senador Roy Barreras y al gobierno por hacer estos últimos cartuchos para tratar de avanzar en una paz completa. E igual al ELN, porque no es fácil a 8 días de que llega un gobierno que ha sido tan hostil con el tema de los acuerdos de paz, ellos también pactaron un cese bilateral de hostilidades. Yo lo que creo y espero que
que se avance es que el Centro Democrático ya no puede seguir con un discurso de oposición, y no pueden seguir con un discurso de oposición porque van a hacer gobierno 4 años, porque tienen la bancada más grande en el Congreso, porque van a generar políticas en este país. Es decir, ya tienen que hablar como Estado, como gobierno. Es decir, ya el representante Uzcategui es parte de esa bancada y de ese gobierno que el 7 de agosto va a gobernar. Y creo que ahí ya los análisis tienen que ser diferenciados. La paz es el estado natural de una sociedad. Nosotros hemos insistido en una paz completa, y es que haya un Estado con una fuerza pública profesionalizada, fuerte, una policía, etcétera, con funciones claras y demás, que no haya FARC, que no haya ELN, que no haya el Clan del Golfo, que no haya DACRIN, que no haya neoparas, etcétera. Yo creo que esa es la aspiración de cualquier sociedad civilizada, y a mí me parece que este posible cese que ojalá se anuncie mañana, pues es una contribución a eso, y hay unos réditos. A mí siempre me preocupa que la gente no reconozca que nos hemos ahorrado miles de vidas, y miles de vidas de los ciudadanos más pobres, porque los soldados que estaban en las trincheras, los policías que estaban en las estaciones de los pueblos más alejados del país, los guerrilleros mismos, hubo frentes de las FARC donde el 70% eran indígenas, el 80% eran afros. Es decir, la gente más pobre sumida en una guerra. Yo cuando daba los debates, representante Uzcategui en el Congreso sobre el servicio militar obligatorio, yo decía, si aquí el servicio militar le hubieran prestado los estratos 4, 5 y 6, la guerra hubiera durado un mes y no 50 años. Entonces, hay unos réditos que son ostensibles. La tasa de homicidios ha caído en los últimos 20 años a una tercera parte. Los desplazados que antes eran 500.000, 400.000, etcétera, se han reducido. Lamentablemente todavía tenemos digamos, ese hoyo negro impresionante que es el asesinato de los líderes sociales, pero cualquier indicador que uno coja de derechos humanos. En el 2007, víctimas de minas antipersonas 1.300, en el 2017, 8 personas, cualquier cifra. Secuestros, años de 3.500 secuestros al año, estoy hablando de 10 al día prácticamente, en épocas de seguridad democrática, y el año pasado fueron 180 secuestros, gravísimo, pero las cifras son dramáticas. Entonces, esos réditos no podemos negarlos, no podemos negarlos. Claro. 7:47, nos quedan prácticamente 8 minutos del programa. Estamos a 7 días ya de que se cumpla la transición de gobierno de Juan Manuel Santos al doctor Iván Duque, y es el momento también de los balances. Algunos con frecuencia utilizan la palabra de la historia como la encargada de absolver o condenar las buenas gestiones. Desde el Centro Democrático han sido muy duros, particularmente en la calificación de la obra de gobierno de Juan Manuel Santos. En 2 minutos, senador Roy Barreras, ¿cuál es su calificación de estos 8 años del gobierno Uribe? Solo quiero repetir una frase del expresidente Juan Manuel Santos el 20 de julio. Dice él: sacrifiqué la popularidad, esa caricia efímera de la vanidad, por salvar unas vidas, y lo volvería a hacer. Cierro las comillas de Santos. El país no solo va a reconocer la obra de gobierno de Juan Manuel Santos, y no solo en materia de salvar vidas, en materia de paz, sino también en la gran revolución de la infraestructura, en haber mantenido la economía a flote y creciendo a pesar de la crisis internacional, haber mantenido el desempleo en un dígito, la inflación controlada, una economía sana, reconocida a nivel internacional, haber recuperado las relaciones internacionales de Colombia. Nos quitaron la visa a los colombianos en Europa entera y en otros medio centenar de países. Colombia es vista de otra manera. No solo se va a reconocer esa tarea, yo lo he dicho aún en los momentos de peor popularidad del presidente Santos, porque claro, como algunos son los primeros en saltar del barco, yo me quedo defendiéndolo hasta el último día, y además le anuncio que lo voy a seguir defendiendo, porque lo van a extrañar. Es un demócrata, y la mayor prueba de su garantía democrática es que el presidente de la República electo hoy se llama Iván Duque, que es del partido de la oposición, y el segundo candidato que se metió 8 millones de votos también le hacía oposición, que era Gustavo Petro. Ese es un gobierno democrático y garantista que hace relevo en el poder y reconoce el triunfo del opositor. Doctor Arango, ¿cuál es su evaluación de estos 8 años del gobierno Santos? Después de oír al senador Barreras, y después dicen que el que cree en mitos es uno. Yo estoy hablando de un presidente, sí, no ningún mito. Sí. Después resulta es un hombre lleno de errores, como yo. Resulta que el de la mitología es uno.
Mire, el gobierno de Santos ha sido un desastre moralmente, porque nos equiparó a organizaciones criminales, destruyó la legitimidad intrínseca del sistema, anuló la capacidad de crecimiento de la economía. Pero si sigue creciendo. Privilegió a las élites, limitó a las clases medias. 5 millones menos de pobres. La lista que uno puede hacer del desastre que deja Juan Manuel Santos es increíble, y desde luego que lo recordaremos, como recordamos al capitán del Titanic. Doctor Uribe, ¿qué evaluación hace usted? ¿Cómo llamaba el capitán del Titanic? No hable que no recuerda al capitán del Titanic. Yo lo que le reconozco realmente es que se la jugó por los acuerdos de paz y demás. Por supuesto que también en ese tema hay críticas porque se quedó corto en la implementación, etcétera. En los demás temas, nosotros desde el Polo siempre estuvimos en la oposición frente a muchas de las políticas económicas, etcétera. Pero creo que se la jugó por la paz, eso lo reconocemos. Doctor Uzcategui. Siguiendo con este lenguaje un poco figurado, yo veo una paloma de la paz un poco raquítica, no por cuenta de la oposición democrática que ha ejercido el Centro Democrático como la ejercerá cualquier partido de oposición, sino por cuenta de una guerrilla que, a pesar de su retórica de paz, sigue delinquiendo en alguna medida. Hay sectores de esas llamadas disidencias o cambios de brazaletes donde definitivamente vemos que es una paz incompleta, pero no por cuenta, insisto, de la oposición, sino por parte de unos actores armados que se acostumbraron a chantajear al Estado, y con este mal precedente de que el crimen en Colombia paga, nos van a seguir chantajeando durante décadas a nuestros hijos y nietos. Como también, las 5 décadas si que intentaron derrotarlo y no pudieron. Seguimos con ese discurso, con unos niveles de corrupción abrumadores. Esa mermelada va a ser el sello de esa paloma raquítica, y por eso hoy en el Congreso los congresistas que vienen mal acostumbrados vienen a preguntar qué entidades les va a dar el nuevo gobierno, y ahí sí tacan burro, porque el gobierno Duque dijo que no iba a dejar que los políticos metieran una sola uña en las entidades del campo, ni en las entidades de la salud, ni en las entidades públicas, y siento yo que ese hace parte de ese mal legado. No hubo una reforma a la justicia, donde el verdadero cáncer, y empezamos hablando de ese cáncer de los falsos testigos, que sí es un tema estructural, y no hubo una reforma a la justicia. Queda una clase media empobrecida por cuenta de los impuestos, el IVA y los impuestos regresivos. Quedan los pensionados tristes porque se les prometió en campaña una reforma para aliviar sus cargas prestacionales y tampoco las van a recibir. Queda una fuerza pública desmoralizada porque se les igualó a sus contradictores y enemigos de campo de batalla, y muchos de ellos siguen en las cárceles y muchos están libres, demostrar su inocencia. Como en buena hora lo está su padre gracias a la JEP. Reconozcamos de lado y lado. Senador Barrera, y lo decíamos por fuera de micrófono, de lado y lado. Para mí eso no es un sinónimo de orgullo ni alegría que mi papá esté en libertad en las condiciones que él está hoy en día. ¿Y cuáles son las condiciones? Se lo agradezco porque me permitieron pasar una Navidad con él, pero él todavía tiene su buen nombre y su honra por el piso, porque no le han permitido demostrar su inocencia, y ahora unos magistrados de la Jurisdicción Especial de la Paz, que militan más del lado del doctor Alirio Uribe que de cualquier otro sector, no me dan las suficientes garantías. ¿Usted cree, doctor Uzcategui, que la justicia ordinaria sí le dio a su padre ese honor y esa honra y esa verdad? Todo lo contrario, se quejó siempre, quizá con razón, de que no le habían reconocido su verdad. Por supuesto, porque lo absolvieron y posteriormente lo condenaron. Por eso. Pero espero que ahora sí nos den las garantías. Ahí es donde estará a prueba esa jurisdicción. Ya que ustedes estaban mencionando también fuera de micrófono, en un minuto, senador Roy Barreras, ¿cómo le parece el gabinete de Iván Duque? Creo que hay, hacemos la cuenta ahora, ¿no? 4 ministros y 10 viceministros. ¿Por qué lo dicen? Pues porque hay 4 personas de talla reconocida. El canciller Carlos Holmes Trujillo, creo que es un tipo muy formado. El ministro de Hacienda, pues ya fue ministro. No parece que le haya ido muy bien en su primera cartera, pero fue ministro, tiene un nombre reconocido. El ministro de Comercio Exterior, que lo recordamos ahora, un académico, el rector de la Universidad del Rosario, parece un tipo muy bueno. Y la ministra de Justicia, yo creo que es un acierto, es una señora que es una analista de la justicia, que no corresponde a ningún partido político, como prácticamente a ninguno, con excepción del uribismo, y valga la pena volver a decir, una de las virtudes de la legitimidad de este presidente electo es que los 10 millones que lo eligieron, lo hicieron con absoluta libertad. Por eso ese presidente Iván Duque no le debe nada a nadie.
y puede hacer un buen gobierno si no se dedica a destruir la paz, sino a construir sobre lo construido. Doctor Uribe, en un minuto, ¿cómo le parece el gabinete de Duque? Bueno, muchos gremios, ¿no? Y creo que pues eso va a generar que muchos de los ministros en muchos temas puedan estar potencialmente impedidos, etcétera. Pero bueno, era lo que se esperaba. Yo realmente no me llamo a sorpresas. Lamento lo del Ministerio de Defensa porque me parece que el doctor Botero pues es muy bueno en lo que hace, pero no tiene ni idea de temas de seguridad nacional, de temas del conflicto, de la paz, desacertadas sus declaraciones sobre el tema de la protesta social, etcétera. Pero bueno, vamos a mirar. Yo creo que no tenemos pues el gran gabinete de renovación. Anoche en Zona Franca le preguntaban en la calle a la gente por los ministros, nadie sabe quiénes son, ¿no? Salvo pues los que estamos más cercanos a estos temas. Entonces vamos a ver, esperemos a ver cómo barren las escobas. Doctor Uzcategui, ¿cómo le parece? Me parece que consecuente con lo que fue la campaña presidencial, hay caras nuevas, caras jóvenes, muchas mujeres en ese gabinete paritario. Eso es muy importante. Y hasta ahí va muy bien la cosa, ya veremos el ejercicio, pero estoy seguro que con el liderazgo de Iván Duque, varias de esas propuestas de las diferentes carteras llegarán a buen término y siento que hay unas personas técnicas y con liderazgo, y liderazgos nuevos sobre todo, que van a hacer un buen trabajo. Doctor Arango, su lectura sobre Un excelente gabinete, eso se llama selección por competencias. Es un gabinete sin compromisos políticos, muy independiente y muy capacitado, y estoy absolutamente seguro de que van a hacer una extraordinaria labor. Y van a durar 4 años, porque eso fue lo que nos prometió el presidente Iván Duque. Senador Roy Barreras, doctor Arango, doctor Uzcategui, doctora Lilia Uribe, gracias por habernos acompañado en esta parte en Voces RCN, y a ustedes por supuesto por estar en la sintonía. Ya viene mi novela favorita y ya saben que nos reencontramos mañana a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación, esto es RCN Radio, nuestra radio. Los vivimos contigo. Entre 2018 y 2021 la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7.000 millones de personas.